Aleluya. Gracias, Señor. El pastor quiere tocar el micrófono. Este es radio, mi amor. Okay. Y si tocamos eso, que se oiga. Estamos en la 90.1 FM aquí en Rochester, New York. Esta mañana amaneció blanco todo. Le damos gracias al Señor por el invierno. Y este invierno ha sido un invierno bueno. O sea, no podemos quejarnos realmente. Amén, amén. Parte de vivir en Upstate New York, ¿verdad? Que hay nieve, pero gloria a Dios, Señor es quien nos da fortaleza en el nombre de Jesús, y así que podemos seguir hacia adelante. Amén, amén, amén. Dios es bueno, Dios es bueno. Hoy vamos a estar hablando hemos estado hablando sobre el arrepentimiento. Hoy vamos a estar compartiendo sobre la fe. Y estamos también en nuestro canal de YouTube, Centro Cristiano Familia de Fe de Rochester, New York. Nuestro canal de YouTube también se puede conectar por el YouTube channel. Y vamos a estar hablando de salud divina. Sabemos que la voluntad del Padre es sanidad, salud divina. ¿Qué fue? Es sanidad. Déjame ver qué pasó aquí. No, esto no es. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aquí está. Amén, 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 amén. Aquí estamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salud divina es la voluntad del Padre Celestial. Si usted tiene alguna dolencia en este día, quiero decirte que Jesucristo es el Señor. El Padre envió a su Hijo y Jesús sufrió nuestros dolores. Él llevó en la cruz toda enfermedad, sufrió todo dolor. Y declaramos que en esta mañana tu oído está atento para escuchar y oír y recibir lo que el Padre tiene que decirnos. El Espíritu Santo quiere hablarnos en esta mañana. Salud divina es tu porción. Sabemos que la porción del Señor está ahí, la mesa está servida, y lo que tenemos que conocer, creerlo, recibirlo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Algo poderoso, pastora, que tenemos que entender es la importancia de conocer la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios es sanidad, salud para nuestros cuerpos. La Biblia nos dice en 3 de Juan, versículo 2, que el deseo del corazón de Dios es que, ¿verdad?, seamos prósperos en todas las cosas y que tengamos salud. Bendecidos en esta mañana. Le habla la pastora Carmen Morales junto al pastor Carlos del Centro Cristiano Familia de Fe. Es un gozo, un privilegio poder estar compartiendo con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. En esta mañana estamos a través de Facebook Live, Centro Cristiano Familia de Fe de Rochester. También estamos a través del YouTube channel, Centro Cristiano Familia de Fe. Se puede conectar a través del canal de YouTube. También se puede conectar a través del Centro Cristiano, las páginas de Facebook. Y por aquí, por este medio, le damos gloria a Dios por este privilegio que nos da de compartir su poderosa palabra. Pastor bendecido. Pastora bendecida, eso es así. Ya que estamos live, estamos aquí trayendo este poderoso mensaje de la palabra de Dios. Y como dijimos anteriormente, el deseo del corazón de Dios es que nosotros andemos en salud. Lo podemos ver a través de la palabra de la Biblia. Sabemos que la importancia de nosotros conocer la voluntad de Dios, porque es difícil recibir de parte de Dios si no conocemos cuál es su voluntad. Y vemos que la Biblia nos dice, como estaba compartiendo anteriormente en 3 de Juan, nos dice: amado, yo deseo, ¿verdad?, que tengas salud así como prospera tu alma. O sea, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así que el deseo del corazón de Dios es que nosotros andemos en salud y recibamos ¿verdad?, la porción, la provisión que Él nos dio y que Él adquirió por nosotros en la cruz del Calvario. Él pagó el precio y nos dice en Isaías que por su llaga nosotros fuimos curados. Así que estamos llamados a recibir lo que Él nos dio, la provisión que tenemos en la cruz. Y vemos que lo más importante es entender que es la voluntad de Dios
que nosotros recibamos lo que Él adquirió por nosotros, la provisión, que es salud divina. Amén. Amén, amén. So, vamos a Tercera de Juan 2. Tercera de Juan 2, donde nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo, dice el apóstol Juan, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y vemos que la verdad nos hace libre. Vemos que la enfermedad es una realidad, pero la verdad que está en Jesús es que Jesús llevó toda enfermedad, sufrió todo dolor. Y entonces la verdad cambia toda realidad. Y una palabra que me dio el Señor esta mañana es, hay personas que se están adueñando, dicen mi cáncer, mi diabetes, mi artritis, en vez de decir mi salud, o sea, mi sanador, mi proveedor. O sea, tenemos que tomar posesión, tomar lo que dice la verdad. Y vamos a el Salmo 103. Salmo 103. Vemos los beneficios y tenemos que, claro, ir a Isaías 53, donde nos habla claramente que ciertamente no hay duda, Él llevó toda enfermedad. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta y es salud divina. Es salud divina. Y hay un milagro en nuestra boca. Cuando comenzamos a inclinar nuestro oído a la palabra, a las razones del Señor, y nos vamos llenando de su luz, de su verdad, vemos que lo que va a salir de nuestra boca es sus promesas, va a salir de nuestra boca, hecho está, ya Jesús pagó el precio. Y mira lo que nos dice el Salmo 103, dice, el salmista dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y aquí nos dice cuáles son los beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Fíjate, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aquí lo vemos claramente. O sea, Él es, alma mía. Leímos en Tercera de Juan 2, que como prospera tu alma mía, alaba a Jehová, alma mía. O sea, tenemos que ver que nuestra alma tiene que ser renovada, nuestra alma se tiene que sujetar, tiene que recibir la verdad, el alma, y sabemos que el alma se compone de nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras emociones. Son nuestras emociones controladas por la palabra de Dios, nuestra voluntad cedida al Señor y nuestros pensamientos saturados con la palabra del Señor. Alma mía, o sea, no te olvides de ninguno de sus beneficios, no te olvides de los beneficios del Señor. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él sana todas tus dolencias. Él es nuestro sanador. Él es el sanador. Él sana todas nuestras dolencias. Él es quien, vemos que el que rescata del hoyo tu vida. Es el Señor. Entonces tenemos que tomar esta palabra. Ahora, si vamos a Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Nos dice la palabra en el verso 20. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sabemos que la palabra es medicina para todo nuestro cuerpo. La palabra de Dios que no tiene efectos secundarios. La palabra del Señor es medicina para todo nuestro cuerpo. ¿Y cómo yo recibo? ¿Cómo yo tomo esta medicina? Inclinando mi oído, estando atento a las palabras del Señor, las promesas del Señor, sabiendo que sus promesas son en el sí y en el amén. Entonces, tengo que saber, ok,
cuando usted va al médico y el médico le da una receta, le dice tiene que tomarse esto 2 veces al día o le da, ¿verdad? Le da la instrucción de cómo tomar ese medicamento. Y entonces vemos que tiene sus efectos secundarios, pero si usted no lo hace como es debido, es como el antibiótico, si no lo tomas como es debido, pues no vas a tener el resultado que se supone que tengas. Pues así mismo la palabra del Señor. Estamos llamados a estar atentos a la palabra del Señor. Saber que es medicina para nuestro cuerpo y lo más hermoso, pastor, ver que no tiene efecto secundario, número 1. Es medicina para nuestros cuerpos y sabe que no te cuesta a ti nada. Le costó la vida del Hijo de Dios. Le costó la vida le costó al Padre su Hijo. Le costó al Hijo su vida, pero a nosotros, ¿verdad? Los recibimos por fe. Recibimos la salud divina por fe en el nombre poderoso de Jesús. Y esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es sanidad. Dice que es, ¿verdad? La sanidad es el pan de los hijos y nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y entonces vemos como la medicina, cada vez que, ¿verdad?, a una persona le dan un pote de medicina, tiene esa instrucción, dice cuántas veces tienes que tomarla, por cuánto tiempo, y tenemos que seguir esas instrucciones para que ese medicamento haga su función. Y aquí vemos que el Señor en su palabra nos da la instrucción para que nosotros podamos recibir todo aquello, toda provisión que Él recibió, que Él adquirió por nosotros en la cruz del Calvario. Y vemos aquí en Marcos 11, versículo 22, respondiendo a Jesús le dijo, tened fe en Dios. Así que ¿en quién nosotros tenemos nuestra confianza? ¿En quién nosotros depositamos nuestra confianza y nuestra fe? Es en Dios, dice aquí, tener fe en Dios. Ahí es que nosotros vamos a poner nuestra confianza y nuestra fe en Él. ¿Por qué? Él es el Dios, por lo cual nada es imposible. Él es el Dios de toda posibilidad. Así, por lo cual nosotros ponemos nuestra fe en Él, porque Él todo lo puede. Y dice aquí en el versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Y aquí vemos algo bien importante, porque vemos tantas personas que dicen, Señor, remueve la montaña. Señor, por favor, remueve la montaña. Pero vemos que Jesús, cuando leemos aquí la instrucción que Él nos da, Él nos dice a cada uno de nosotros, dice, de cierto te digo. O sea, que el que dijere, el que le hablare a este monte y le dijere, quítate y échate en el mar, y no haga duda, no hubiera ninguna duda en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Así que vemos que el Señor nos da la instrucción de que nosotros tenemos la autoridad para echar ese monte fuera de nuestras vidas, el monte que sea. Eso simboliza problemas, situación, lo que sea. Dice que lo que digas, lo que dices, será hecho. Vemos que el poder de nuestras palabras, sí, tenemos que, cuando vamos al principio, todo comenzó con la palabra de Dios. Dijo Dios sea luz, y fue que luz. Así que vemos que las palabras tienen poder. Y entonces, ¿qué nosotros estamos llamados a declarar? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene todo poder y tiene toda autoridad. Y cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, ¿qué se va a manifestar? La palabra de Dios. Versículo 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres, todo lo que tú pides orando, creer que lo recibí y os vendrá. Así que vemos que cuando nosotros, todo lo que nosotros estamos pidiendo, lo creemos en nuestro corazón, el Señor dice, esa es la garantía de que lo que tú has pedido va a llegar a tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que estamos llamados a recibir. Y vemos que la provisión está, ya Jesús pagó el precio. Ahora nos corresponde a nosotros recibirlo. Y vemos ahí en Marcos capítulo 11 la importancia de lo que dices, lo que digas. ¿Qué dices después que oran por ti? ¿Qué dices? ¿Qué es lo que estás hablando en los momentos, ¿verdad?, en secreto, en los momentos que nadie te está viendo, pero que en el mundo espiritual no nos podemos esconder? ¿Sabes qué estás diciendo? Porque al frente de la gente puede que diga, sí, estoy sano, pero entonces el secreto, ay, Dios mío, ¿hasta cuándo? Ay, Dios mío, pero... Y entonces, ¿a quién le estamos atribuyendo este dolor o a quién le estamos echando la culpa a esto? O sea, y entonces tenemos que saber que la enfermedad no proviene de Dios.
Él es el sanador. Y cuando entendemos que todo lo bueno desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, pues entonces sabemos que cuando es algo que viene a robar, que viene a matar o a destruirte, pues entonces estamos llamados a resistirlo y decir, no, está prohibido, o sea, no lo recibo en el nombre de Jesús. Salud divina es mi porción y nos mantenemos ahí dándole gracias al Padre Celestial y como se dijo anteriormente en Proverbios capítulo 4, que estemos atentos a las palabras del Señor, estemos atentos a lo que dice Dios. Inclinemos nuestro oído a las razones del Señor y tomemos esta palabra como medicina para todo nuestro cuerpo. O sea, es algo que tenemos que desarrollar, alma mía. O sea, vemos que el alma tiene que ser renovada, el espíritu de nuestra mente tiene que ser renovada. Si eras una persona que constantemente te estabas quejando, pues entonces ahora tenemos que ver, ya no es quejas, ahora... Porque lo que tú dices, lo que digas te será hecho. Si constantemente estás hablando el problema, constantemente estás hablando la circunstancia o la realidad, ahí mismo te vas a quedar. Pero cuando comienzas a declarar, llamando las cosas que no son como si fuesen, comienzas a declarar lo que dice el Señor. Señor, gracias porque tú tomaste mi enfermedad, o sea, tú tomaste mis pecados, tú sufriste mis dolores y por tu llaga yo fui curada. Y tú comienzas a creer y a moverte y vemos que hay un milagro en nuestra boca. Tengo que leer esta escritura en Proverbios y entonces quiero ir a Isaías 53, pero tenemos que ver que cada uno de nosotros tenemos, nuestras palabras son importantes. Marcos 11, el pastor lo leyó ahora mismo y quiero que sean pacientes con nosotros porque es la primera vez que estamos que nos están grabando a través, tenemos el YouTube y ahora aquí el Facebook. Por lo general estamos detrás del micrófono y a lo que nos acostumbramos tener estos medios, que queremos llegar a más personas y le damos gloria a Dios por la palabra, que es la palabra del Señor que te sana, te levanta, te restaura en el nombre de Jesús. Proverbios capítulo 18, verso 20 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Vemos que la muerte y la vida están en tu lengua. Si estás tomando posesión, y fue la palabra que el Señor me dio esta mañana, mi pueblo está tomando, se está adueñando de algo que yo no le he dado. O sea, mi cáncer, mi diabetes, mi artritis, mi catarro, o sea, se están adueñando de algo que no es del Señor. Entonces, pero usted quiere que yo niegue lo que tengo, usted quiere que yo mienta. No. Vemos que es una realidad. Pero vemos que la vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar la verdad. Y aquí nos dice en Isaías 53, nos revela cuál es la verdad que está en Jesús, la verdad. Y nos dice Isaías 53, 4, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Vemos que esa es la verdad. Ciertamente él, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿qué estamos llamados a decir? Estamos llamados a decir mi sanador. Jesús, mi sanador, el Cordero Santo que llevó el pecado, que sufrió todo dolor. Entonces nos enfocamos en él, nos enfocamos en él lo hizo, o sea, él pagó el precio, él lo hizo. Y entonces ciertamente llevó él toda enfermedad, sufrió él todo dolor. Y entonces en esta verdad vemos que la realidad cambia. Vemos que la realidad cambia cuando recibimos la verdad y la verdad es Jesús. Esa es la clave. Ahí vemos que recibimos la verdad. Sabemos que Isaías profetizó esto 700 años Amén. Antes de Jesús ir a la cruz. Amén. Y vemos que en Mateo capítulo 8, versículos 16-17, vemos Jesús andando en la manifestación de estas palabras. Vemos que él estaba sanando los enfermos, a todos los enfermos y todos aquellos que estaban endemoniados. Y vemos en Primera de Pedro 2:24, vemos
¿verdad? Es el poder de la palabra de Dios ahora en estos tiempos. Vemos que fue profetizado, Jesús anduvo en lo que fue profetizado y nosotros andamos en lo que fue profetizado, y lo vemos en primera de Pedro 2:24, que por su llaga nosotros fuimos curados. Y tenemos que entender que el deseo del corazón de Dios es que nosotros recibamos lo que Él adquirió por nosotros en la cruz, y que la voluntad de Dios es sanarnos. Vemos en Mateo capítulo 8, versículo 1, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. O sea, aquí vemos que este leproso va donde Jesús, y él reconocía que Jesús tenía el poder para sanar. Lo único que él no sabía, él sabía que Jesús era quien podía sanarle. Lo único que él no sabía si era la voluntad de Jesús sanarle, si él quería hacerlo. Y así hay mucha gente, entienden que el Señor es poderoso para sanar, el Señor es poderoso en todo lo que Él hace, pero no saben si es la voluntad de Dios que ellos reciban sanidad. Y aquí vemos este ejemplo. Vemos que este leproso entendía que Jesús tenía todo poder. Él solamente tenía que conocer cuál era la voluntad de Jesús. Y dice que cuando Él le hace esta pregunta, que Jesús le dice: quiero sanarte. Y extendió su mano, y dice que inmediatamente el leproso recibió sanidad. Lo poderoso de este milagro, que siempre me llama mucho la atención, es que vemos que hubo sanidad física, pero también hubo sanidad emocional. Porque vemos que una persona que tenía lepra era no solamente, ¿verdad?, tenía esa enfermedad, pero también era rechazado por el pueblo, tenía que vivir fuera del pueblo, era rechazado totalmente. Así que si él tenía hijos, tenía esposa, no podía acercarse a ellos y estaba sufriendo constantemente rechazo. Pero vemos que cuando Jesús sana su cuerpo, no solamente inmediatamente se va a esa enfermedad, pero también al instante sanó su corazón, porque él también ahora podía regresar a su casa y no iba a recibir rechazo más. Así que vemos que el poder de Jesús nos sana realmente totalmente. Completos. Completo. Cuando Él lo hace completo. Nos sana emocionalmente, físicamente. Él lo hace completo. Y vemos que el leproso entendía, porque él había visto y oído. Pero él decía: ¿será la voluntad de Dios para mí? Y quiero decirte en esta mañana que sí es la voluntad de Dios para ti, sanarte físicamente y también sanar tu corazón. Amén. Tu quebrantado corazón. Es la voluntad del Señor. Amén, amén. Y le damos gloria a Dios por eso. Nos están saludando. Le damos saludos por aquí a Jay, bendiciones. Janeiri, bendiciones. Marie, también Inés, bendiciones. Laura, te bendecimos. Keila, bendiciones. Y también Giovanni, te bendecimos en el nombre de Jesús. Le damos gloria a Dios. El Señor es el sanador. Él es nuestro sanador. Y en esta mañana recibe tu milagro. Declaramos algo que viene a mi corazón. Hay una porción en la Biblia donde no sé si era el ciego o el leproso mismo, que dice: Señor, si quieres, puedes sanarme. Y el Señor le dice: quiero. Es el leproso. Y ahora mismo Él quiere. Es que estaba mirando aquí, perdóname. Él quiere, y cuando entendemos que Dios quiere sanarte. Dios quiere restaurar tu vida. Él quiere que estés completo. Él quiere que no tengas falta de ningún bien. El Señor te dice: yo quiero. Yo quiero que estés sano. Yo quiero que estés libre. O sea, yo quiero. Y cuando entendemos eso, vemos que el que vino a robar, a matar y a destruir es el diablo. Y el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, cuando viene algo que viene a restar o viene a robarte, ¿qué hacemos? Resistimos. No, esto no es de Dios, yo no lo recibo en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 1, Romanos 1, verso 16, verso 15, dice Romanos 1, 15, dice: así que en cuanto a mí,
pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, que son las buenas noticias, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el evangelio, en las buenas noticias, vemos que la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí vemos que en las buenas noticias, en la palabra del Señor, vemos que el poder de Dios es revelado. O sea, porque en el evangelio la justicia de Dios es revelada por fe y para fe. Vemos que nos dice aquí mismo, no nos avergonzamos porque es el poder de Dios, la voluntad de Dios es que tú estés sano. La voluntad de Dios es que tú estés libre. La voluntad de Dios es buena. O sea, la voluntad de Dios es que estés restaurado. Y cuando entendemos eso, entonces no vamos a dudar, sino que vamos a creerle a Dios. O sea, la voluntad de Dios es que yo esté sano. Ahora, si le atribuimos a Dios la enfermedad, si pensamos, esta enfermedad, que muchas personas lo dicen así, esta enfermedad, Dios me está enseñando algo. Dios no tiene que usar la enfermedad para enseñarte a ti nada. O sea, Él te revela su verdad, su palabra es su verdad. No, esa enfermedad es para la gloria de Dios. Y sabemos que esa porción, Jesús lo dice cuando está hablando del joven que nació ciego. Y entonces los discípulos le están preguntando a él, ¿quién pecó? ¿La madre, el padre? ¿Quién pecó para que éste naciera ciego? Y él le dice, eso no importa. O sea, la gloria, o sea, lo importante es que la gloria de Dios se va a manifestar. ¿Y qué pasó con el joven ciego? Recibió su vista. Entonces hay personas que dicen y piensan, pues esta enfermedad es para la gloria. Pues entonces quiere decir que la salud divina es ya. O sea, porque donde Dios recibe gloria, que tú eres sano, que tú recibes salud divina. Pero entonces toman una escritura y la toman fuera de contexto. Y piensan, no, porque en esta tribulación, sabes que es momentánea, es pasajera, no es que te quedes ahí. En el Salmo 23 dice que aunque pases por el valle, o sea, no es que vas a hacer un campamento y te vas a quedar ahí, lo vas a atravesar, lo vas a pasar, pero no te quedes ahí. No es la voluntad de Dios que tú te quedes ahí, no es la voluntad de Dios que tú permanezcas ahí, sino que tú entiendas, esto es momentáneo, entonces llenar tu corazón de la luz, de la verdad, donde está el poder de Dios, el evangelio, las buenas noticias, y entonces comenzar a hablar vida, comenzar a hablar salud divina. Por la llaga de Jesucristo ya yo he sido curado, por la llaga de Jesús ya yo fui sanada. Ciertamente ya Él llevó toda dolencia, ya Él sufrió todo dolor y ya Él llevó toda enfermedad. Entonces, mantenernos firmes en esa verdad. Y viene a mi corazón hace como 2 o 3 años atrás que fui a Puerto Rico y me había dado un dolor de muela, pero un dolor de muela que yo quería salir corriendo. Pero que entonces yo digo, yo estoy aquí, o sea, no estoy en Rochester, no tengo mi plan médico ni nada aquí. Pero rápido vino a mi corazón, Cristo en mí, la esperanza de gloria, el Señor es medicina para mí, ya Jesús sufrió todo dolor. Me acuerdo, llegamos a la casa y yo subí al cuarto y busqué la Biblia y fui al Salmo 107, verso 20, donde nos dice que el Padre envió su palabra y nos sanó de toda ruina. Fui a Isaías 53, ciertamente llevó Él toda enfermedad y sufrió todos mis dolores. Y comencé a solamente, Proverbios 4:20, comencé a declararlo y decirlo en voz alta y también verlo. O sea, Señor, gracias, tomar posesión. Señor, gracias, porque tú sufriste todo dolor. Y comencé a darle gracias al Señor y ahí mismo se fue el dolor. Se digo que se fue. Bajé y estaba lo más tranquila. De momento vuelve otra vez el dolor de muela bien fuerte. Hice lo mismo. Fui otra vez. Abrí la Biblia porque esta escritura la sabemos. Pero es algo que tenemos que ponerla ante nuestros ojos. Tenemos que declararlas. Y hice lo mismo. Volví de nuevo. Fui a la escritura, Salmo 107, primera de Pedro 2:24, tercera de Juan 2. Y comencé a declararlo y darle gracias al Señor. Y ahí mismo, boom, se va de nuevo. Como a las 2 de la mañana, por ahí, por la madrugada, que ya estaba, vuelve ese dolor que sentía el ojo, toda la cabeza. Y ahí mi mamá ya estaba dormida. Y me acuerdo que bajé al primer piso y ya no tenía, ahí mismo ya
ahí mismo tomé autoridad. Y el diablo, en el nombre de Jesús. Ya Jesús pagó el precio, te largas, no tienes parte ni suerte conmigo. Me acuerdo que era ahí mismo como, vemos como un león ahí, ¿sabes? No, ya se acabó, ya no vas a seguir. Estoy sana por la llaga de Jesucristo y no, y la cosa es que se fue de tal manera que no volvió. Fíjate, no volvió el dolor. Cuando llego acá a los meses, porque entonces era un cordal, se había roto. Ustedes saben que el Señor mató el nervio de tal manera, tuve que sacármela porque se había rota, pero el Señor, o sea, sano totalmente, era un cordal, lo saqué, pero así mismo, o sea, vemos que aunque vuelva, hay personas que reciben sanidad en ese momento y de momento viene el síntoma y dice, pues Dios no quería sanarme. Pues no era la voluntad de Dios que me sanara. No, tú tienes que estar claro que sí es la voluntad de Dios sanarte, que sí es la voluntad de Dios que seas libre, que sí es la voluntad de Dios que tú recibas en el nombre de Jesús. No dudes de Dios, porque vemos que es el poder de Dios que actúa en nosotros. Y cuando entendemos eso, o sea, no echamos para atrás. O sea, no puedo pretender que porque venga un síntoma, voy a decir, pues que Dios no quiere. No, claro que Dios quiere. Claro que es la voluntad de Dios que yo esté sanada. Y entonces, ¿qué hacemos? Tomamos posesión. Decimos, esto es mío. El Señor pagó el precio. Yo estoy sana por la llaga de Jesucristo. Y no echamos para atrás, sino que seguimos en el nombre de Jesús. Por aquí nos saluda nuestra hermana Shamila. Amén, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Lo que digas, lo que dices, será hecho. El poder de la vida y de la muerte en la lengua está. Y por eso tenemos que entender, número uno, comenzamos conociendo la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios hemos visto que Él quiere, y lo estamos viendo por medio de la palabra de Dios. Y regreso a San Juan 9, cuando ¿verdad? Los discípulos le hacen la pregunta a Jesús y le dicen, Señor, esta enfermedad es para la gloria de Dios, porque comentaste que muchas personas dicen que Dios los prueba a través de enfermedades para glorificarse en ellos, y tenemos que entender que por medio del pecado entró la enfermedad y entró la muerte. Y cuando Jesús le dice a los discípulos, esto es para la gloria de Dios, Él está hablando de esa enfermedad que entró por medio del pecado, de la transgresión de Adán. Y por eso cada vez que ocurre en sanidades, Dios se glorifica, porque eso quiere decir que Él está deshaciendo las obras del diablo. Tenemos que entender que Él vino a sanar, a restaurar. Dice ¿verdad? Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con poder, y como anduvo, ¿verdad? Sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sabemos que él estaba sanando. Y vemos aquí en Lucas algo bien poderoso, porque a través de la Biblia vemos todos estos milagros. Y nos dice en Lucas 5:17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Nosotros tenemos tantas herramientas. Tenemos la palabra de Dios. Amén. Conocemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. El mismo Espíritu que vivificó de entre los muertos a Jesús mora dentro de nosotros. Amén. O sea, tenemos todas las herramientas para nosotros recibir la provisión de Dios. Y dice aquí que el poder del Señor estaba con él para sanar. Fíjate. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo, y a causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Así que vemos que estas personas no podían entrar, pero ellos perseveraron, no se dieron por vencidos, dijeron, no vamos a poder entrar, pues vámonos. No, pero ellos entendían que el poder de Dios estaba con Jesús para sanar. Y dice, vamos a recibir nuestro milagro, ¿cuándo? Ahora. Vemos que no se rindieron. Hay tantas personas que se rinden. Estamos llamados a creerle a Dios en todo momento. Y vemos que una de las cosas que es poderosa que Jesús hace es que Jesús recompensa nuestra fe.
Él recompensa nuestra fe y Él ve nuestra fe. Dice que Él vio la fe de ellos. Él ve la fe y Él recompensa nuestra fe y Él ve cuando un corazón está perseverando y está persiguiendo ese milagro y creyéndole a Dios. Dios recompensa todas esas cosas. Y vemos aquí que dice en el versículo 20, aquí te lo resumo, dice, al ver Él la fe de ellos. Aquí está. Él recompensa nuestra fe. Dice, le dijo al hombre, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Vemos que Él vio la fe de ellos. Entonces los escribas, los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué estás cavilando? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad, poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos, tomó su lecho en que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Así que vemos aquí, Jesús vio la fe de ellos. Y vemos que la recompensa fue cuando, pastora, instantánea. Vemos que Él vio su fe y cuando el Señor ve nuestra fe, la recompensa es instantánea. Vemos que nosotros estamos llamados a creerle a Dios. Vemos que Dios tiene poder para sanar. Lo vemos aquí. Y vemos que ¿qué estamos nosotros llamados a hacer? Dios tiene todo poder. Nosotros estamos llamados a creerle a Dios. Amén. Tenemos que entender que la forma en que nosotros recibimos de parte de Dios es por medio de nuestra fe. Algo que compartía es que sabemos que aquí en este mundo, cuando tú vas a adquirir algo, tú tienes que tener, ¿verdad? Dinero o una moneda. Y la moneda de nosotros en el mundo espiritual es la fe. Por medio de la fe es que nosotros adquirimos las promesas de Dios. Y lo poderoso es que las promesas de Dios son todas en Él sí y en Él amén. Así que por medio de nuestra fe nosotros recibimos la provisión que Dios nos dio por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Así que lo que estamos llamados a hacer, recibir lo que Él ya nos dio. Recibir sanidad, recibir salvación, recibir liberación, recibirlo. Y lo hacemos por medio de la fe. Tenemos que creerle a Dios para recibir lo que Él ya nos dio. Por eso Él dice que lo que digas, lo que dices, será hecho. Amén. Yo me acuerdo en el 2004, yo recibí un diagnóstico de una situación en el corazón. Y cuando te dan esas noticias, pues en el momento dado, ¿verdad? Te menean un poquito porque tú dices, wow, nadie le gusta recibir malas noticias. Pero en ese momento me dieron esas noticias. Y yo tenía dos opciones. Una es recibir ese mal diagnóstico o creer lo que Dios dice en su palabra. Podemos decir esa realidad o recibir y creer la verdad. Exacto. Así que dice, y yo he entendido siempre que hay dos cosas que nosotros podemos hacer en medio de una situación, que es rendirnos o no rendirnos. Yo prefiero no rendirme. ¿Y qué comencé a hacer? Comencé a hacer lo que había aprendido, declarar la palabra de Dios sobre mi cuerpo, sobre mi corazón. ¿Y qué sucedió? Que cuando me hicieron el diagnóstico después de un tiempo, encontraron que mi corazón estaba totalmente sano. Y así permanece hoy en el nombre de Jesús. Pero ¿qué tenemos que hacer? Invocar lo que la palabra de Dios dice sobre nosotros, porque ya Jesús nos dio la provisión de la salud divina. Amén. Y si lo hace con uno, lo hace con todos en el nombre de Jesús. Vemos que la Biblia nos dice que en el mundo, Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicciones, mas confía, yo he vencido al mundo. Y cuando hablamos de la fe, que es, ¿verdad? Es la forma que recibimos de parte del Señor, vemos que fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. O sea, la fe es, o la fe
aumenta esto. La fe es por el oír y el oír de la palabra del Señor. Y vemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando inclinamos nuestro oído a las razones del Señor y comenzamos a oír lo que dice Dios, vemos que entonces esta palabra comienza entonces a convertir nuestra alma. Esta palabra comienza a alumbrar nuestro interior. Comenzamos a conocer la verdad que nos hace libre. O sea, fe es por el oír y el oír de la palabra del Señor, y por eso es importante escuchar qué dice Dios. O sea, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y una de las cosas cuando vemos ahí cuando Jesús vio la fe de ellos, vemos que la fe sin obra es muerta. Tenemos que movernos. La fe sin obra es muerta. Y cuando comenzamos, cuando leíste ahí en esa porción que Jesús vio la fe de ellos y le dijo al hombre, levántate, o sea, está sano. Vemos que él vio que había acción con esa fe. Y cuando la palabra de Dios, cuando tú comienzas a conocer y dejas que la palabra comience a saturar tu alma, tu corazón, lo que dices va a cambiar, porque entonces no vas a decir mi diabetes, mi artritis, vas a decir mi salud divina, mi sanador, o sea, mi restauración, mi vida. O sea, tú vas a hablar diferente, vas a declarar diferente. Mi corazón restaurado y sano, mi mente sana, no demencia. Hay gente que se ríen y todo es un chiste, pero no saben que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Ay, pues a mí se me olvida todo, jajaja, pues de algo hay que morir. Entonces están constantemente riéndose, no sabiendo que realmente lo que están haciendo es abriendo la puerta. No, vamos a declarar, tengo la mente de Cristo, tengo una mente ungida. O sea, no voy a morir, no tengo que morir enfermo, puedo morir de una buena vejez. Tengo un corazón fortalecido, tengo riñones sanos en el nombre de Jesús. Tengo un hígado sano totalmente en el nombre de Jesús. O sea, comenzar a bendecirte. Cada vez que usted dice, ay, la pata mala, tú te estás maldiciendo. Cambia eso en el nombre de Jesús. Comienza a declarar mi pierna sana, o sea, mi brazo sano. O sea, comienza, porque el milagro está en tu boca. Y lo que tú dices, lo que tú digas te será hecho. Sabemos que el poder actúa en nosotros en la manera que nosotros nos cedamos al Señor. Y en Efesios capítulo 3, verso 20. Porque sabemos que en el Evangelio el poder de Dios es revelado y vemos que la justicia de Dios y el justo por la fe vivirá. Lo leímos ahorita en Romanos 1 y vemos que el poder de Dios, la salud, la sanidad, ¿dónde está? Está en ti. ¿Por qué está en ti? Porque el Espíritu Santo vive en ti. ¿Y por qué? Porque cuando ponemos esta palabra en nuestro corazón, esta palabra es medicina para todo nuestro cuerpo. Proverbios 4:20. En Efesios capítulo 3, verso 20, ya se nos está agotando el tiempo, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando yo entiendo el sanador, ¿dónde está? Vive en mí. ¿Dónde vive el sanador? Sabemos que el Espíritu Santo, el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, vive dentro de mí. Solo tengo que estar buscando acá afuera, sino ¿qué tengo que hacer? Señor, gracias. Y comienzo a conocer lo que dice la palabra, a recibir su verdad. Y vemos que entonces, gracias Señor por tu poder que está actuando en mí. Tu poder de salud divina. Y los que tuvieron el jueves saben, mi brazo, gloria a Dios. O sea, la salud divina es nuestra porción. El Señor quiere que no tengamos falta de ningún bien. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y esto es algo, el poder actuando en nosotros. ¿Y qué hacemos? Verso 21 de Efesios 3. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y decimos, amén. O sea, el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria. Y vemos el corazón restaurado, corazón sano, cuerpos restaurados, sanidad, paz en el hogar. O sea, esta es la voluntad de Dios para todos nosotros. Ahora, tenemos que ponernos de acuerdo. No sigas adueñándote del plan del enemigo. Si te resta, te roba, vemos que no proviene de Dios. No proviene de Dios. Cuando es algo que te está robando, que te está matando, y sabemos que el propósito de la enfermedad es matarte, es destruirte. Y entonces ahí es donde tenemos que decir, no, espérate, esto lo resisto en el nombre poderoso de Jesús.
y lo echamos fuera, no lo queremos. Vemos que esto es importante. La fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Amén. Porque si no hay conocimiento de la voluntad de Dios, ¿en qué tú te vas a mover? Por eso vemos que la mayoría de las personas se mueven que en temor, en miedos, en dudas, porque no tienen conocimiento de la voluntad de Dios. Quiero decirte que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando tenemos conocimiento de la voluntad de Dios, ahí comienza la fe a operar, porque entendemos y conocemos lo que Dios desea para nosotros. Vimos el ejemplo cuando va el leproso y le dice, Señor, ¿quieres sanarme? El Señor le dice, quiero. Y al instante fue sano. Entendemos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, que es su voluntad. Y tenemos el ejemplo de la mujer del flujo de sangre. ¿Qué hizo ella? Ella había oído hablar de Jesús. Amén. Pero ella no se quedó en casa. Fe sin obra muerta. Entendemos que ella se movió en lo que ella estaba creyendo. En el momento que ella conoció que Jesús pasaba por ahí, ella salió afuera y vemos que Jesús estaba rodeado de una multitud. Dice que la multitud le apretaba. Sin embargo, solamente una mujer fue sana en ese momento, porque solamente una mujer tenía fe para recibir sanidad, aunque el poder de Dios estaba con él. Pero vemos que recibimos de Dios por medio de la fe. Y ella tocó el borde de su manto y recibió sanidad en ese mismo instante. Vemos que los que estaban alrededor estaban pendientes de otras cosas. Y vemos que esta mujer dice, no, yo he oído hablar de Jesús, Él es el sanador, y yo me muevo en fe para recibir mi milagro. Y eso fue exactamente lo que vimos en esta mujer del flujo de sangre. Vemos el hombre de la mano paralítica, cuando Jesús le dice, extiende tu brazo. Amén. Él se puede decir, es que no puedo. Eso no es fe. Si el Señor te dice que hagas algo y te dice no puedo, eso no es fe. Tan pronto el Señor le dice, extiende tu brazo, ¿qué él hizo? Extendió su brazo. Amén. Así que vemos el poder de la fe para recibir el milagro que Jesús ya nos dio. Fe sin obra es muerta. Tenemos que movernos. Cuando creemos algo, nos movemos de acuerdo a lo que creemos. Mañana domingo, no se quede, le invitamos, Centro Cristiano Familia de Fe. Si estás aquí en Rochester, no tienes iglesia, te invitamos a nuestro servicio a las 10 de la mañana. Estamos en la 85 de la Palm Street, 85 de la Palm. Y si usted dice, quiero enviar una ofrenda para la programación, la puedes enviar a la 85 de la Palm Street. Y el zip code es 14615, Rochester, New York, 14615, en el nombre de Jesús. Nos puede seguir a través del YouTube. Tenemos el YouTube channel que lo grabamos también. Estamos en el Facebook, que nos puede seguir en nuestra página del Facebook. Y nada, queremos conocerlos y darle la bienvenida a nuestro culto mañana a las 10 de la mañana. Amén. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que esa palabra que se predicó hoy es sembrada en su corazón y que ella produce la perfecta voluntad de Dios en sus vidas. En el nombre de Jesús, bendecidos. Gloria a Dios. Bendecidos nuestros hermanos. La semana que viene estaremos nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Les amamos. Salud divina es tu porción. Sanidad en el nombre de Jesús.